Cuando me casé tenía 20 años y mi esposo 27, él tenía un buen trabajo, así que yo estaba buscando un lugar ideal que nos dejara vivir algunos años tranquilos, ya que esperaba cuidar a mis futuros hijos ahí. Así fue que la esperanza y la ingenuidad me llevaron a buscar casas sin ver referencias o preguntarles directamente a los vecinos. Caminando por una zona conocida, que me gustaría mantener en secreto para no tener problemas futuros, me dejé llevar por sus casas llenas de flores y árboles. Pensé que era el lugar ideal para nosotros. Fui directo a una tienda a preguntar si la despachadora conocía alguna casa en renta, y la señora me comentó que no había muchos lugares disponibles por ahí, pero que podía ver si la casa de la calle Ángeles podría seguir en renta. Las casas eran más antiguas, no se veía mucha gente paseando, y cuando llegué a la casa nadie me abrió cuando toqué. Imaginé que la casa seguía sola, miré por afuera y quedé encantada con el lugar. Se veía viejo, pero de un estilo que me agradaba. A pesar de que intenté preguntar a los vecinos, no pude ver a nadie, y a los pocos que pasaron por ahí, cuando les pregunté, me dijeron que no habían visto a la dueña desde hacía un tiempo. Me resigné a tener que salir otro día a buscar y comencé a caminar a prisa porque el hambre ya me estaba matando. Lo mejor era comer algo para seguir buscando por las calles. Faltaba poco para llegar a una tienda de abarrotes que había visto a lo lejos, cuando una persona me tocó la espalda. Cuando me di la vuelta para ver quién era, me topé de frente con una mujer bajita, algo mayor, que me sonrió diciéndome que ella era la dueña de la casa por la que estaba preguntando. Me dijo que apenas había podido alcanzarme porque caminé muy rápido, así que antes de darme informes sobre la casa quería que fuéramos a comprar algo para tomar y descansáramos un poco. Acepté de buena gana porque la señora parecía una persona amable, así que a los pocos minutos ambas comenzamos a platicar de forma cercana, aunque no nos conocíamos. Ambas congeniamos de inmediato, por lo que duramos un largo rato paradas afuera de la tienda hablando. Después de un rato comenzó a decirme que la casa estaba lista para ser habitada, que era un lugar heredado de su difunta abuela y que podría ser una oportunidad para mí, porque tenía 5 cuartos, 2 baños, la cocina y un gran comedor. Al final me contó que, en la parte de atrás, al final de la casa, todo era un gran jardín con 2 árboles frutales que daban sombra. La casa era mucho más grande de lo que imaginé viendo solo la fachada. Sin pensar en el costo de la renta le pregunté si podría mostrarme el lugar en ese mismo momento y accedió. Me comentó que le urgía rentarla por algunos problemas de dinero, así que estaba dispuesta a negociar el precio. Nunca hice una pausa para darme cuenta que era sospechoso cómo se habían dado las cosas para mostrarme la casa. Pensaba que, si no podía rentarla, al menos podía ver esa gran casa por dentro y podría irme como si nada de ese lugar. Cuando ella quiso abrir la puerta principal de la casa, la llave se atoró. Después, por más que intentaba sacarla para volverla a introducir, no podía moverla. Me pidió que le ayudara y a mí también me costó trabajo hacer maniobras para intentar sacar la llave, así que ambas dejamos de intentarlo, y la señora Anita fue con un vecino a pedirle que destrabara la puerta. Cuando el joven llegó a ayudarla, me di cuenta que no era la primera vez que sucedía aquello. Al parecer había semanas en las que la llave quedaba pegada a la puerta sin poder moverla y llamar a un cerrajero no era opción. La dueña me comentó que había una especie de acuerdo familiar donde se había quedado como regla general que no se le podía cambiar ni una sola pieza a la casa. Era un espacio de una sola planta, pero lo suficientemente amplio para que una familia grande viviese bien ahí, así que me emocioné cuando la dueña me dijo el precio de la renta mensual. Me parecía absurdo que fuera tan barata, pero la señora Anita me dijo varias veces que sentía la confianza de que podía cuidar bien su casa, porque parecía una chica trabajadora. Afortunadamente, después de un rato, el vecino había podido destrabar la puerta y pasamos a que me mostrara todo. Mientras la señora me iba explicando cada parte de la casa e iba haciendo notar los detalles que la hacían un buen lugar para vivir, yo estaba como en otro mundo mirando todo. A pesar de que intenté recordar por qué me sentí tan maravillada por todo, no comprendo bien qué era lo que me tenía así.
pues recuerdo que la casa se veía en buen estado, pero por su antigüedad no estaba en las mejores condiciones. Después de 8 días me mudé al lugar. La casa estaba prácticamente vacía porque no teníamos muebles aún, esperábamos con el paso del tiempo solo usar partes de la casa que fuéramos necesitando, así algunas puertas siempre las dejamos cerradas. Desgraciadamente desde el primer día comencé a escuchar pasos en la azotea, literalmente escuchaba pasos pesados o venían de arriba y a pesar de que Rodrigo subió varias veces a revisar, jamás encontró nada que pudiera estar haciendo esos sonidos. Decidimos dejar pasar como normales los ruidos, pues podrían ser algo normal y como no conocíamos bien la casa era normal escuchar algunas cosas raras hasta que nos acostumbráramos. Comenzamos la normalidad de nuestra vida. Rodrigo salía a trabajar cada mañana mientras yo hacía los quehaceres de la casa. Una mañana decidí que saldría a conocer y saber dónde estaban las tiendas que necesitaba, como la carnicería o la frutería. Cuando salí dejé un bote acomodado afuera de la puerta, pues la idea era cerrar, y en caso de no poder abrir la puerta, lo usaría para meterme por la ventana de la entrada que dejé abierta. Me salí sin pendiente, la zona era tranquila y el cancel de la entrada no era fácil de abrir o saltar. Estoy segura que no tardé más de media hora en mi salida y al intentar abrir la puerta, la llave no se había atorado, tampoco había tenido problema al girarla o empujar la puerta. Lo extraño fue que, al momento de entrar, pensé que la casa había sido invadida por alguien, pues en el momento que miré al piso al entrar había muchas huellas de zapatos como si muchas personas hubieran entrado en todas direcciones. Me regresé a buscar algo para protegerme, agarré el rastrillo para hojas que estaba cerca y me metí preguntando si alguien estaba en la casa. Después de unos minutos recorrí toda la casa, no encontré a nadie y no se escuchaba nada más que mis pisadas, definitivamente no había nadie más en la casa. Lo curioso de todo eso es que había pisadas de tierra, pero solo había tierra en patio y que además se veían pequeñas, como de niños o mujeres. Cerré bien la puerta, di otra vuelta por toda la casa para después ponerme a acomodar mi mandado en su lugar. A la hora de la cena, cuando llegó mi esposo, no me creyó lo que me había pasado. Me dijo que quizás había imaginado las cosas o que en el peor de los casos se había entrado alguien y se había ido pronto. Como él no había visto la cantidad de pisadas que tuve que limpiar, era evidente que no me creería. Pasaron 2 días antes de que ambos presenciáramos las mismas pisadas con tierra. Eso fue el viernes por la noche que habíamos salido a cenar. Cuando vimos la puerta de la entrada abierta, Rodrigo me pidió que me quedara afuera, mientras revisaba si alguien estaba adentro de la casa. No encontró a nadie, solo todas las puertas de toda la casa estaban abiertas y un camino de pisadas con tierra recorrían todos los cuartos, especialmente el baño que usábamos. Cuando me puse a limpiar todo y llegué precisamente a ese baño me di cuenta que no solo había pisadas, había dedos de lodo debajo del lavamanos. De inmediato mi esposo comenzó a creer que estábamos en un lugar repleto de fantasmas. Pero intenté tranquilizarlo, si bien podía haber algo anormal, yo no temía por nosotros. Le dije que si traía una imagen bendita quizás las cosas se calmarían. Me sorprendió que mi esposo, no siendo cercano a la iglesia, también me alentara a comenzar a orar para ver si se calmaban los eventos. Fue así que comencé a rezar 2 veces al día, cada mañana después de despertar y cada noche antes de dormir. Pensé que con eso podría comenzar a tener tranquilidad, que los sonidos en el techo se acabarían y que ya no veríamos más pisadas. Sí pasaron algunas cosas más, pero como eran menores y no pasan de sacarnos pequeños sustos, ambos llegamos al acuerdo de seguir viviendo ahí para respetar el contrato que habíamos firmado. Algunas veces abrieron la puerta de la entrada desde fuera y parecía que habían arrojado ramas, pero eran una especie de muñecos de madera amarrada. También encontramos tierra en el lavaplatos y lo más raro eran unos números que aparecían pintados con mis pintalabios en el lavamanos del baño. De alguna manera parecían cosas que haría alguna persona que quería sacarnos de la casa o asustarnos. Mi esposo me dijo que lo mejor sería hablar con la dueña para avisarle lo que estaba pasando,
incluso él contempló la posibilidad de traer un perro para que pudiera cuidarme en lo que él estaba trabajando. A pesar de que no tenían explicación clara todos esos eventos, algo me hacía dudar si era una persona la que estaba haciendo aquello. Era imposible entrar a la casa si siempre teníamos todo cerrado, incluidas las ventanas. Una noche muy lluviosa de agosto, escuchamos que estaban quebrando cosas en la cocina y nos despertamos de golpe. Nos despertamos y nos quedamos en la cama, ninguno de los dos queríamos ir a ver qué era lo que estábamos escuchando. No fue hasta que comenzamos a oír que alguien estaba hablando, que Rodrigo se paró, tomó el cortinero de madera y salió preparado a pelear contra quien estuviera haciendo los ruidos. Yo iba justo detrás de él, esperando no tener que salir corriendo de la casa para pedir ayuda. Caminamos alumbrándonos con la poca luz que entraba por las cortinas de la casa y al llegar a la cocina lo que vimos me hizo caer al suelo del terror. Una mujer con cicatrices profundas en la cara estaba tomando todo lo que encontraba en la cocina para después tirarlo contra el piso para hacerlo pedazos. En el suelo había patrones dibujados con tierra. Al verle las manos negras supe de inmediato que ella era la que había estado entrando a la casa. Esa mujer, en la oscuridad y con la poca luz que entraba desde la ventana del lavaplatos, parecía un espectro. Su cabello era corto y enmarañado, le escurría lodo de los alargados dedos. Estaba descalza, traía una especie de vestido para dormir que parecía muy antiguo, se veía sucio y entre la mugre alcancé a ver manchas rojas. Ella no nos miraba, no sé si porque no sabía que estábamos ahí o porque estaba ignorándonos. Mi esposo le gritó que qué hacía. Ella terminó de arrojar al suelo lo que traía en las manos y le regresó en respuesta a un grito chillante que se escuchó por todas partes como un eco. Rodrigo se volteó a donde yo estaba para gritarme que avisara a la policía. Salí corriendo a buscar el teléfono de mi esposo, escuché más vidrios quebrarse y un grito de dolor de mi esposo me hizo temblar las piernas. Mientras esperaba que entrara la llamada al número de emergencias del municipio, fui a buscar a Rodrigo. Él estaba tirado en el suelo, traía un pedazo de plato incrustado en el muslo de una pierna. En ese momento me contestaron la llamada y grité que alguien viniera a atender a mi esposo. Él, sorprendentemente tranquilo, dijo que de la nada había recibido una especie de lluvia de vidrios con los pedazos de la losa que estaba quebrada en el piso. La mujer no estaba, solo sus pisadas de tierra y la ventana quebrada. Le pregunté que dónde estaba la mujer, pero él me dijo que no sabía, pues aquella loca se había trepado como animal a la mesa, hasta que decidió brincar por la ventana para salir. Yo sabía que eso era imposible, un adulto no podía salir por la ventana y una persona no podía romper una ventana con el cuerpo sin dejar sangre o estar herida. Con terror escuchábamos la lluvia azotarse más y entre el ruido de la tormenta alcanzábamos a escuchar a la mujer gritando. Sus gritos hacían un eco diabólico dentro de la casa, aunque ella gritaba desde afuera. A lo lejos llegamos a escuchar la risa de aquella mujer, mientras todos los perros de las casas circundantes comenzaban a ladrar y aullar. Salí corriendo al patio a ver si podía encontrar a la mujer, pero solo había obscuridad ya que el patio no tenía foco para alumbrar. No estaba segura si ella seguía cerca, la lluvia tampoco me dejaba ver claramente si ella estaba entre los árboles o había subido a alguna barda de las casas laterales. Cuando llegó la policía y los paramédicos, buscaron a la mujer que describimos, pero nunca encontraron ni rastro de ella, solo un par de huellas de tierra fueron la prueba de que alguien había intentado matar a mi esposo. Aquella noche fue la primera que pasé en el hospital al lado de mi esposo. Uno de los vidrios había perforado tan profundamente su pierna y había que operar de emergencia. Por aquel incidente le dieron incapacidad a mi esposo y tendría que permanecer en reposo total al menos 15 días. Ambos dimos nuestra declaración prácticamente igual, pero los policías creían que estábamos exagerando el ataque, aunque uno de ellos nos dijo, en secreto, que ya habían tenido reportes del lugar. Muchas personas llamaban varias veces al año para reportar mujeres que corrían de un techo a otro. También se reportaban olores nauseabundos que salían de la finca sin que se encontrara de dónde venían.
Decidí que lo mejor sería llenar la casa con imágenes benditas, así podríamos defendernos de lo que estuviera pasando. Compré una docena de Cristos y los colgué por todas partes. Era evidente que aquella mujer había sido real, pero era imposible que una persona atravesara esa ventana de un solo salto quebrando todos los vidrios sin dejar rastro. Además, las paredes alrededor de aquel patio eran lo suficientemente altas como para que fuera difícil escalarlas. Dudé si lo que habíamos visto fuera una mujer. Imaginaba que era otra cosa, algo maligno con cuerpo de mujer. Como mi marido podía perder su trabajo a causa de aquel accidente, lo mejor era esperar a que sanara su herida para verificar que él no tuviera secuelas por el ataque. Sin podernos mover de ahí o ir a otro lugar, me pidió que soportáramos al menos 2 meses viviendo en esa casa para esperar a que todo estuviera bien con su recuperación. Me prometió que en cuanto pasara ese tiempo, él ya estaría listo para seguir con nuestra vida normal, fuera de aquella casa. Pensando en lo que me había pedido, decidí hablar y buscar a la señora Anita, pero por más que pactábamos una fecha, no llegaba. También busqué su domicilio, pero nunca lo encontré. Cuando la llamaba me decía que era imposible para ella venir a la casa para poder conversar acerca del contrato arrendatario. Le dije que íbamos a cumplir el plazo mínimo de 3 meses que habíamos acordado, pero que le avisaba que en cuanto pasara ese tiempo, nosotros nos íbamos a ir de ahí sin esperarla para entregarle las llaves. Traté de permanecer lo más tranquila que podía para que no le afectara en la recuperación a Rodrigo, pero comencé a volverme una maniática religiosa. La casa estaba llena de imágenes de santos o de representaciones de Dios, seguía rezando 2 veces al día y además había agregado escuchar la palabra de Dios diariamente por la radio. Era todo lo que podía hacer para mantenernos seguros, pues los golpes en el techo continuaban, pero ahora las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Los eventos parecían estar controlados, no había visto señales de la mujer y atrancaba las puertas todo el tiempo. Creí que con eso sería suficiente para poder vivir tranquilos los siguientes meses, pero la noche en la que se cumplían exactamente 3 semanas de la aparición de aquella mujer, mi esposo me despertó gritando. Había ido al baño y sintió que pisó algo raro. Cuando prendió el interruptor jamás encendió la luz, así que se había regresado por su teléfono para alumbrarse un poco para revisar. Al llegar con la pequeña luz, logró apenas ver que en el suelo del baño había bebés con las cuencas negras, todos tirados en el baño llenos de tierra, como si los hubieran sacado de sus tumbas. Fue por eso que me gritó para despertarme. Como había podido, brincó desde el baño hasta el cuarto para alejarse de la visión diabólica. Cuando llegué al baño, tenía mi rosario y un Cristo conmigo. Había sido lo único que se me ocurrió para poder defenderme de lo que sea que hubiera visto mi esposo en el baño. Cuando alumbré directamente a la regadera, vi el celular tirado de mi esposo. Cerca de él estaban esos bebés que había visto, pero de inmediato pude distinguir que eran muñecos de plástico. Había unos 5 tirados en el suelo, llenos de tierra y sin los ojos de vidrio en las cuencas de la cabeza. Me tranquilicé, pero era perturbador ver eso ahí porque no entendía cómo se había podido meter alguien a la casa para dejar aquello. Regresé al cuarto, tranquilicé a mi esposo y le dije que no había que llamar a la policía, pues no eran bebés reales, solo eran muñecos tirados en la regadera. Él se preguntó lo mismo que yo, ¿cómo habían llegado ahí todos esos juguetes? ¿Y cómo se habían metido a la casa para dejarlos ahí? No supimos contestar a ninguna de las preguntas. Luego el Cristo que llevaba en las manos se partió a la mitad sin tocarlo, simplemente un pedazo se cayó al piso. Tras pasar eso, escuchamos como si cayeran muchas cosas al mismo tiempo en el suelo. Prendí la luz para ver mejor, recordé que no había, pero en ese momento toda la casa se iluminó con cada foco prendido. Así fue que vi como todas las imágenes que había traído y colgado, estaban tiradas en el piso. Corrí a la cama con mi esposo para pedirle que me dejara traer al sacerdote de la parroquia para hacer una limpia de la casa. Al día siguiente, apenas escuché el llamado de la parroquia, salí a buscar al padre. No me dieron una fecha pronto y regresé temiendo que pasara algo peor mientras esperábamos.
Los problemas no se acababan, día tras día seguirán pasando más cosas paranormales. Pasamos 15 días de terror esperando a que algún padre tuviera tiempo de ir a revisar la casa para poder bendecirla. Fueron días muy cansados porque aumentaron los sonidos que no nos dejaban dormir, se le habían agregado el hecho de que el agua salía casi todo el tiempo contaminada de las tuberías. Cuando lo reportamos nos dijeron que era problema de la finca, pues ningún otro vecino había hecho algún reporte similar al nuestro. También la luz comenzó a fallar cuarto por cuarto, a veces había en el baño, pero otras veces solo prendía el foco de la sala. Se estaba haciendo insoportable la falta de descanso por los ruidos, la suciedad que se acumulaba por no poder lavar y el hecho de que nuestra comida se podría más rápido de lo esperado me ponía los nervios de punta. Al final del tiempo de espera, nos notificó la parroquia por medio de una llamada, que no podrían ir a realizar el servicio acordado pero que si queríamos esperar otros 15 días probablemente se encontraría disponible uno de los padres. Mi esposo y yo comenzamos a temer lo peor tras la llamada, así que comencé a poner lo más indispensable en una maleta de mano para poder salir corriendo de aquella casa antes de que la noche cayera. Desgraciadamente había comenzado a llover, la oscuridad se apoderó de todo y la luz se había ido por completo, ya no prendía ningún foco de la casa. Comencé a ir y venir por toda la casa alumbrada de una veladora de vaso. Estaba buscando las cosas necesarias para salir de la casa lo más pronto posible. Cuando fui a buscar el cargador del celular en donde dormíamos, vi con terror la media cara de aquella mujer, estaba mirándome desde afuera de la ventana. Ocultaba un poco el rostro con el marco de la ventana, pero pude ver sus ojos y esos no eran de una persona, parecían tener fuego dentro, además las cicatrices que tenían la hacían ver mucho peor de lo que recordaba. Tomé lo que necesitaba ahogando las ganas de llorar por el terror de encontrarla ahí, hice lo que pude empacando sin mirar de nuevo a la ventana. Mi esposo me gritaba que me apurara, estaba sentado en una silla cerca de la salida esperando a que pudiéramos irnos. La lluvia estaba arreciando y antes de que pasara algo peor decidí mantener la firmeza y no le dije a mi esposo que la mujer que había entrado a la casa nos estaba viendo desde fuera. Así fue que sin pensarlo 2 veces me cargué la maleta, mi bolsa normal y ayudé con las muletas a mi esposo para salir a toda velocidad de aquella casa a pesar de la tormenta. A pesar de que la lluvia dolía, me regresé a cerrar la puerta de la entrada para evitar problemas. Cuando me regresé saqué las llaves de mi falda, pero por lo azotado de la lluvia se me resbaló el llavero de entre los dedos. Cuando me agaché a recogerlas, miré por última vez la casa desde afuera, las luces de las centellas hacían que las sombras que se formaban parecieran personas reunidas dentro. Fue imposible para mí sostener las llaves de nuevo porque de la nada vi a la mujer dentro de la casa, estaba mirándome. No volví a intentar nada, salí corriendo de ahí dejando la puerta abierta y jamás volvimos a pisar la casa ninguno de los dos. Relato anónimo.